se quede en medio del barro. Después de la tormenta siempre sale el sol. Vamos ya, dame tu mano y que al andar nos acompañe a Dios. Y vamos a charlar ahora en el almacén con alguien a quien quiero mucho, con el doctor Cristian Caratosolo. ¿Le suena el apellido? Y claro, porque es el hijo del doctor Gabriel Caratosolo. Él es médico generalista y diabetólogo y por eso lo hemos convocado en el día de hoy. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Muy bien, Marita, buenas tardes para todos y todas, y bueno, gracias por la invitación. No, es un placer porque aparte contigo, con tu padre hablamos como médico pediatra, pero contigo vamos a hablar otros temas y sobre todo esto de tu especialidad que me interesa mucho, que es la diabetes, ¿no? Entonces, me pareció muy importante tu aporte para que lo vean en todo el país y para que la gente tome conciencia de lo que significa esta enfermedad. Voy a arrancar con una pregunta que vos me vas a corregir si me equivoco. ¿Es posible vivir con diabetes y tener una buena calidad de vida? Sí, por supuesto que es posible, de hecho ya después de un largo recorrido en la ciencia, en el desarrollo y en el trabajo en salud con respecto a esta enfermedad o a esta condición, porque ya hoy por hoy se habla justamente de una condición, de un conjunto de enfermedades o de trastornos de la glucemia, digamos, que básicamente es el azúcar en la sangre, y hoy por hoy claramente muchas personas viven con diabetes y pueden vivir con diabetes bien, sin tener complicaciones, pueden vivir una vida plena y obviamente haciendo algunas cuestiones de cuidados y de autocuidado, además de controles, digamos, médicos, para poder justamente poder vivir bien sin ningún problema. Perfecto. Bueno, vamos a aclarar primero que el doctor Cristian Caratosolo tiene matrícula provincial 58.514 y la matrícula nacional 152.003. ¿Qué es la diabetes, Cristian? Bueno, la diabetes es un poco un conjunto de trastornos de la glucemia, de problemas metabólicos, no es una sola cosa. Después de Ajá. mucho tiempo, ya en la medicina se habla de un conjunto de problemas de salud que se caracterizan por dos cosas. Básicamente, lo que se denomina hiperglucemia, aumento de la glucemia de la glucosa en la sangre, que es el azúcar, o sea, el aumento de la glucosa en la sangre, a eso le llamamos hiperglucemia, y también se acompaña de algún problema en el funcionamiento de la insulina, ya sea por un defecto en el funcionamiento de la insulina o una falta de insulina que puede ser relativa o que puede ser total. Es decir, la diabetes es todo eso que afecta al metabolismo de los hidratos de carbono, o sea, de la glucemia. Es decir, cuando hablamos de insulina es la sustancia que regula el azúcar en la sangre, para decirlo de manera vulgar. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, sí, no es vulgar, es precisamente eso. La insulina es una hormona, como tantas otras hormonas que tenemos en el cuerpo, de distintas glándulas. La insulina es una hormona producida por una glándula que es el páncreas, y Bien. esa hormona tiene muchas funciones en el cuerpo. Una y la principal es la regulación de la glucemia, o sea, del azúcar en la sangre. Pero Perfecto. también tiene otras funciones. Cristian, y hay distintos tipos de diabetes, porque no todas las personas diabéticas tienen o son dependientes, o son insulino dependientes, mejor dicho. Contame qué tipos de diabetes hay. Bueno, por supuesto, como decíamos, la diabetes no es una sola entidad, sino que hay muchas, y actualmente uno puede encontrar una clasificación general, la más común, la que uno trabaja, pero además la que se divulga, que es la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, otras causas y la diabetes gestacional. Ajá. La diabetes gestacional es la diabetes que se produce en el contexto de embarazo en las mujeres. La diabetes tipo 1 es la diabetes que
habitualmente se produce en los niños, en las niñas, adolescentes e incluso algunos adultos jóvenes, y es siempre insulino dependiente. Y después tenemos la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, es la diabetes del adulto de edad media, del adulto mayor, también del adulto joven y de adolescentes, y la diabetes que es más frecuente y que está más asociada a lo metabólico, ¿no? A un problema más global, no solamente puntual de la insulina y del páncreas. Pero bueno, básicamente, y después hay otros tipos, hay algunas que son más genéticas, hay algunas más relacionadas a otros síndromes. Bien, ahora la pregunta también es con respecto a esto que estás diciendo, ¿no? Una persona, porque hay una diabetes que también es hereditaria o una predisposición a la diabetes, pero una persona que no tiene antecedentes en su familia, ¿puede llegar a ser diabético? Sí, por supuesto, porque hay distintos factores. La diabetes es una condición, es un trastorno metabólico que tiene múltiples factores. Hay algunos factores hereditarios, hay personas que tienen lo que se conoce como un factor de hereditario, pero hay muchas otras que sin tener ningún tipo de herencia pueden desarrollar diabetes. Y ahí tenemos un montón de posibilidades. Por ejemplo, como yo les nombraba, la diabetes tipo 1, no suele haber muchas veces herencia en niños, niñas, adolescentes, incluso en adultos jóvenes. La diabetes gestacional también se puede dar en mujeres que tienen su primer gesta, en mujeres jóvenes o en mujeres que tienen su primer gesta pasados los 30, 35 años y pueden desarrollar diabetes y no tienen antecedentes familiares de diabetes. Por lo tanto, no es exclusivamente Bien. hereditaria. Ahora, nosotros en otro momento te vamos a convocar para que vayamos analizando distintas franjas, ¿no es cierto? Un día vamos a hablar de los niños, otro día vamos a hablar de los adultos jóvenes, de las personas mayores, porque me imagino que debe haber un tratamiento muy especial para cada grupo humano. Me gustaría que digas síntomas, aquellos que están mirando y que no saben que tienen diabetes, porque es silenciosa esta enfermedad. ¿Qué síntomas hay que tener en cuenta para recurrir al médico? Bueno, la diabetes se dice comúnmente que es silenciosa, pero va avisando. Es decir, cuando uno tiene síntomas, en realidad ya tiene diabetes instalada hace un tiempo. Porque justamente tiene distintas etapas, ¿no? Tiene una etapa asintomática, tiene una etapa sintomática, tiene distintos estadios y evolución, si uno no la trata nunca, que muchas veces pasa que muchas personas no saben que tienen diabetes. De hecho, en Argentina alrededor del 12-13% de la población tiene diabetes, pero de ese porcentaje, 4 de cada 10, o sea, el 40%, no sabe que tiene diabetes. Con lo cual muchas veces llega bastante avanzado, bastante tarde, ¿no? En términos de tiempo. Y los síntomas habituales, en la etapa que uno podría decir asintomática, lo que uno más ve, en el caso de la diabetes tipo 2, que es la diabetes más frecuente, es, por ejemplo, cambios en la piel. Eso es muy frecuente. Muchas personas empiezan a tener como un oscurecimiento en algunas zonas de la piel, generalmente en zonas de pliegue, de roce, como puede ser el cuello, en codos, en axilas, en ingles, y ese es un signo de diabetes. ¿Significa que la persona tiene diabetes en el momento? No, quizás no, pero que tiene algún grado de lo que comúnmente decimos los médicos prediabetes, que en realidad no existe, pero que lo llamamos así como para englobar un montón de cuestiones que son justamente previas al desarrollo de la diabetes más manifiesta. Por ejemplo, está eso. Otro factor de riesgo para la diabetes es el sobrepeso y la obesidad. Obviamente, no todas las personas que tienen sobrepeso y obesidad tienen diabetes. Eso tampoco tiene que ser así, porque a veces se cree que sobrepeso y obesidad es por sí mismo igual a diabetes, pero sí son factores de riesgo.
Esos son como algunos signos. Indicadores, claro. Indicadores. Y después están los síntomas ya cuando la condición está marcada y ya manifiesta. Y ahí sí hay 4 que son los que comúnmente se conocen como síntomas cardinales o síntomas específicos de donde ya se está desarrollando la diabetes en curso, que son el aumento de la sed, el aumento de la orina, el aumento del hambre, así como ganas de comer, y la pérdida de peso inexplicable. Eso, ya cuando se dan esos síntomas que son bien claros, ahí ya no es silenciosa, más o menos estima que la diabetes tiene por lo menos 1 año o hasta 2 años ya de evolución. O sea, que apareció hace más tiempo, pero bueno, las personas muchas veces recién se dan cuenta cuando tienen esos síntomas, y en realidad es un problema, porque para los médicos que hacemos atención primaria, yo soy médico generalista y de familia, cuando vemos un paciente que tiene todo eso, quiere decir que estamos llegando un poco tarde. Deberíamos tratar de poder prevenir. La diabetes se puede prevenir. Por eso estamos haciendo este segmento contigo, Cristian. Me da mucho gusto poder tratar este tema. Lo importante es saber que se puede vivir con diabetes, con una vida digna y con los cuidados necesarios, tener una vida plena. Ese es el mensaje que queremos dar y vamos a volver a convocarte para seguir desarrollándolo este tema, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Marita. Cuando lo deseen podemos seguir charlando del tema. Hay muchas cuestiones que se pueden abordar de distintos enfoques. Habitualmente a mí me interesa hablar de lo preventivo y de algunas cuestiones por ahí, esto de los grupos etarios, porque sí hay diferencias muchas veces en los abordajes. Vamos a tratarlo. Gracias, Cristian. Hasta nuestro próximo encuentro. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Buenas tardes. Adiós. El doctor Cristian Caratosolo estuvo con nosotros hablando de diabetes. Tenelo en cuenta, va a seguir estando también en el almacén para desarrollar aún más este tema. Quédate que hay mucho más almacén para compartir. En medio del barro, después de la tormenta, siempre sale el sol.